Estamos llegando a la semana 17 de nuestra presentación del libro de Juan, verso por verso. Estamos en este momento llegando ya al capítulo 4 y es importante que hacer muy rápido, un repaso muy rápido, ¿verdad? Estos son los aspectos generales del libro de Juan, que son siempre buenos recordarlos, ¿verdad? Juan y su hermano Santiago estuvieron entre los primeros discípulos que el Señor tuvo, ¿verdad? Era originario de Bethsaida, pescador, era Galileo, se mantiene dentro de lo que se llama el círculo íntimo del Señor Jesús y también se le conoce como una iglesia, se le conoce como una columna de la iglesia primitiva. Eh, Juan se cree que andaba alrededor de los 88, por ahí andaba 90 años escribiendo porque el libro de Apocalipsis lo escribe ya bastante anciano, bastante mayor. Uno de los detalles importantes que pudimos analizar, hermanos, en el avance de nuestro estudio fue cuando vimos que eran llamados los hijos del trueno, ¿verdad? Él y su hermano, y tienen particularidades. Y la razón por la cual se les llama a los hijos del trueno era por su forma de ser. Pero una de las cosas que ha llamado mucho la atención es que a Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿verdad? Yo no sé si seguramente, bueno, pues, lógicamente Dios sí sabía, el Señor sabiendo que a través de la historia lo iban a bautizar como el apóstol del amor, el Señor deja plasmado en el libro en los evangelios, la expresión de Boanerges como los hijos del trueno. Queda plasmado ahí permanentemente para poder, para poder entender que definitivamente el amigo tenía un temperamento bastante interesante, ¿verdad? De hecho, le dice al Señor, de hecho lo vimos cuando en algún momento le dice al Señor, Señor, que caiga fuego aquí en San Ramón y muera todo el mundo. A mí qué me importa, o sea, Juan era así lanzado, ¿verdad? Y eso lo vimos de una u otra manera. Un segundo nada más, que no encuentro. Otra cosa que no podemos dejar, eh, Juan Apóstol y San Juan Evangelista es la misma persona. Es la misma persona. Existe algún grupo de gente que dicen que el primera de Juan fue escrito en el siglo segundo. Y al decir eso, que fue escrito en el siglo segundo, entonces quiere decir que el autor no es Juan, pero esos argumentos no han tenido mayor asidero. Juan es el discípulo amado, es llamado discípulo amado, pero no es llamado discípulo amado de una manera accidental, sino incidental. ¿Cuál es la diferencia? Que él propuso en su corazón estar cerca del Señor, servirlo, estar ahí con Él. Se cree que era muy jovencito para el tiempo del Señor, se le calculan 17 años, 16, 17 años, por eso es que es el último en morir, también por su edad, y que en sí mismo, hermanos, estamos hablando que para hace 2000 años, llegar a los 80 años, era considerado técnicamente un milagro. Era considerado un hombre de Dios solamente por el hecho de que tuviera 80 años. Acordémonos que la expectativa de vida en los tiempos del Señor era de 35 años, 40 años. Un hombre de 50 años era considerado un anciano. Y Juancito murió de 90 y pico de años. Más, hay algunos autores que mencionan que murió de 102 años, lo cual me parece interesante. ¿Quiénes han escrito más cosas? Pablo y Lucas.
Pero Juan tiene esa particularidad de que escribió su evangelio y también escribió sus 3 cartas. Como decimos, muere alrededor del año 98. Eso es lo que no podemos, lo que no podemos dejar pasar con relación, siempre estar recordando lo de primera Juan. Perdón la pantalla verde, pero es que es una pantalla de proceso y no estoy usando lo que siempre uso y entonces se ve así como muy fuerte. Siempre queda el texto sobre alguna otra cosa, pero ahí lo están viendo. Perdonen si les molesta un poco la vista. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 4 de Primera de Juan? A ver, ¿qué vamos a encontrar? ¿Para qué vamos a estudiar? Como dijo ahora don Graving Gerardo, ¿qué vamos a estudiar en el capítulo 4? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, una de las primeras cosas es entender que las cosas que no son de Dios son identificables y son notables. Las cosas que no son de Dios son identificables y son notables. Leo, un saludo, un cariño, un abrazo a la distancia. Ahí está Leito Arce con nosotros. Número 2, ¿qué vamos a aprender en el capítulo 4? Dependiendo cómo la gente ve al Señor Jesús, hablando que en la época una de las corrientes filosóficas era el docetismo, y el docetismo decía que no, que el Señor no había venido en carne, que era otra cosa, era un espíritu ahí. Inventaban un poco de cosas. Entonces Juan realmente en el capítulo 4 lo que está es dándole respuesta a todo el pensamiento helenístico, ¿verdad? Al pensamiento helenístico, al pensamiento filosófico de la época. Y eso pues de alguna forma no deja de ser muy interesante porque Juan lo está mencionando. ¿Qué más vamos a ver en el capítulo 4? Que por definición la gente está siguiendo al enemigo en sus creencias, en su forma de ver las cosas, piadosa, gente muy linda, muy buena, pero no lo saben. No lo saben y como dice la palabra, tienen un velo y el velo no los deja ver. Número 4, que aquí es la parte que nos corresponde, como decía don Graving, ¿qué voy a sacar yo de esto? Hermanos, ¿de verdad a usted le interesa la sana doctrina? O sea, usted tiene su vida tal en perspectiva, usted tiene resuelta la parte económica, tiene resuelta la parte familiar, la parte afectiva, tiene resuelta la parte física, usted sabe que pesa 5 kilos más, 10 kilos más, o sea, estamos claros en eso. Pero cuando yo veo la expresión sana doctrina, yo siempre me pregunto, ¿de verdad que a la gente le interesa saber y entender y de qué se trata la sana doctrina? Entonces, no se necesita, es que la sana doctrina es enseñar la Biblia y lo que hay que hacer, pero es que entiéndanme, la sana doctrina o enseñar lo que la palabra dice es valorar la vida de Ernesto, de Saide, perdón, la vida de Anabel, la vida de Irene, es valorar la vida de cada uno de ustedes, porque la sana doctrina lo que hace es nutrir e informar el corazón de cada uno de ustedes. Y si a usted no le interesa la sana doctrina, usted no sabe qué es eso, ni se preocupa por eso, y usted cuando usted está, perdón, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, y lo digo porque yo lo he hecho. Nos interesa la sana doctrina, pero cantamos cualquier sandez. Nos interesa la sana doctrina, pero oímos sin criterio a una persona. Un día de estos me mandan un video de un mexicano ahí, barbudo, y que estaba hablando de Dios. En la conversación de Dios usó 3 palabrotas bien intencionales, bien las usó y fueron pesadas. Estuvo pesado que usara las palabras que usara. No estoy diciendo que cuando yo predico, yo hablo, yo no digo ninguna tontera, yo digo muchas tonteras. Y sí, también he usado palabras gruesas, pesadas, es cierto. Pero después de que terminó llegando al final, empieza a hablar de que todo lo que Dios está haciendo se orquesta en favor de cada uno de nosotros para lograr una mejor y una mayor calidad de vida, lo cual me pareció totalmente salido de todo.
Yo no contesto nada y a los días me mandan un mensaje y me preguntan que qué me parece lo que les mandé. Les digo, está bien, está interesante. No, pero ¿qué te parece? Y bueno, es que es humanismo, es humanismo. No está hablando de Dios, está usando a Dios para decir que Dios nos hace ser mejores. Y yo no sé si ustedes me han entendido que ese no es el fin del Señor en nuestra vida. Dios no está buscando hacernos mejores personas. Él está buscando formar a su Hijo en nosotros porque Él fue el que ganó, el que venció. Él fue el que derrotó al maligno, fue el que derrotó a todo lo que era el mundo. Él fue el que derrotó la muerte. Por lo tanto, es el único ser humano que ha logrado la condición de ser perfecto, pero no es perfecto. El Señor Jesús no es perfecto porque no se equivocó y no dijo puchis, porque el día que se chaquetó, agarró y le voló leño a medio mundo, ahí en el mercado, en la iglesia, en el templo, le voló leño a medio mundo y más de una que se quedó sin brete el enojo del patrón y a lo mejor no estaba como muy centrado o no estaba como muy en su mejor expresión, porque como nosotros, el día que el presidente Carlos Alvarado se enojó y se puso a decirle a la gente cosas allá en Guanacaste, la gente lo criticó y le dijeron un montón de cosas, como si uno no se enojara, como si uno hiciera un papelón, con un carro que se le atraviese a uno, una cosa ahí, ya se pone uno todo malcriado y todo espeso. O sea, entonces Jesús pecó el día que regañó a la gente en el templo. No, no pecó, porque en él nunca ha fallado pecado. Pero la palabra de Dios dice que fue tentado en todo. Y todo es todo. Entonces, la pregunta que yo le hago a Rosy, a Irene, a Stephanie, a David, hermanos, cuando usted ve la palabra sana doctrina, la expresión sana doctrina, la frase sana doctrina, usted se pregunta de qué será, de qué están hablando. Usted se hace la pregunta, para usted es importante que la canción que se está cantando sea una canción que de verdad honre a Dios o que lo haga usted sentirse bien, que lo que se está diciendo de verdad honre a Dios o simplemente es una hablada más, porque de eso estamos llenos. ¿Qué más vamos a aprender en el capítulo 4? ¿Qué significa que Dios sea amor? Dios es amor. Aquí está la expresión de Juan, donde él dice, Dios es amor. Número 6, ¿qué más vamos a aprender en el capítulo 4? Que el amor de Dios en nosotros no empieza el día que nos convertimos. De ahí hay una pequeña dosis que, que es la primera dosis y conforme vayamos ejercitando, perdón, ese es el del vecino, no puedo hacer nada, si hubiéramos de aquí los agarro del pescuezo. Si fuéramos ejercitando las cosas, lograríamos de alguna forma pasar otro nivel y pasar otro nivel y pasar otro nivel. Uno de los autores que analicé esta semana para esta noche es John Stott. No sé si saben quién es John Stott. Es un hermano muy interesante, muy lindo, que ya falleció, un señor mayor. Bueno, lógicamente, para el tiempo que escribe sobre esto, él ya estaba grande. Y John Stott dice que el capítulo 4 es cuando ya hemos pasado por todos los tests y los exámenes que ya hemos hecho en los capítulos anteriores. Y que solamente quien se haya hecho los exámenes del capítulo 1, 2 y 3, si estoy en el Señor, si amo a mi hermano, si creo en todos esos exámenes, si verdaderamente estoy en esa condición, voy a poder entender el capítulo 4 porque el capítulo 4 entra extremadamente sencillo. Número 7, no amar como Dios ama es negar la naturaleza de Dios en nosotros. La única forma en que un ser humano puede amar es mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Perdón, el aullido del perro se oye mucho porque le hice un cambio al micrófono. ¿Se oye mucho o no se oye?
Sí, sí se oye, Fede, pero tranquilo. Yo creo Se que oye, se oye, pero pues, no, no molesta. Más bien yo creí que era el mío, tranquilo. Sí, 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 se aparece por tele que pastor asesino, muy feo, muy feo. Pero es probable, no crean, es probable. Ok, 7 puntos que vamos a aprender en el capítulo 4 del libro del capítulo 4 del libro de Primera de Juan. Hijo de Dios, ese me hizo el texto. Ay, ay, Disculpe, Federico, sí. ¿pueden poner un minutito la anterior? Porque la número 7 no la leí y me quedó por fuera. Ajá. No amar como Dios ama es negar la naturaleza de Dios. Perfecto. Ok, regálenme un segundo porque aquí hubo un... Ay, creí que era así. Regálenme un segundo, creo que ahí va a haber un cambio. A ver si... ¿Se ve o se ve muy borroso? Se ve bien. sí, Fede, se ve bien ahí, perfecto. ¿No se ve borroso? No, señor. El 4.1 dice, vean la forma en que introduce el 4 diciendo amados, ¿verdad? El 3 es hijitos, amados, y simplemente porque sigue señalando el hecho del tema del amor y lógicamente en su perspectiva como un anciano, como un adulto mayor, eh, quiere, quiere pues hacer el énfasis de que lo que está diciendo no va dirigido a cualquiera, va dirigido a la gente que es amada, que puede ser amada, que en este caso son los hijos de Dios, que es lo que esencialmente está planteando en todo lo que viene hablando del capítulo 1. Amados, dice, no crean a todo espíritu, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos, regálenme un segundo, un toquecito nada más. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, en esto conozcamos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Hermanos, perdón, aquí no hay nada que decir. O sea, eso está clarísimo. Y yo quiero que usted note, por favor, que aquí no hay nada que decir. Pero hay una situación con la palabra espíritu que está aquí. Porque esto se ha prestado para muchas cosas. Entonces, la gente le dice, yo inmediatamente donde vi la foto de Johan Andrés, no me da buena espina, le siento un espíritu. Estas cosas, esta expresión se ha prestado para manipular la gente, para hacerles creer que yo tengo algún poder extraño, alguna forma en que yo puedo ver más allá y puedo notar o percibir algo de otro mundo. Y no hay ninguna cosa rara. Sencillamente, en este caso, la palabra espíritu que se está utilizando en el griego, lo que simplemente nos está mostrando es: vea todo lo que está en la persona, vea la esencia de la persona. Pero hermanos, ahí no hay nada que ver, aquí no hay nada que ver, no hay ninguna cosa más clara que esto. Ahora, noten que sí, nos pone en una posición de, de una autoridad que yo le llamaría autoridad singular, autoridad particular, autoridad personal, donde nos dice, miren, no crean en todo espíritu, y nos dice, pruébelo.
Entonces viene el 2, ¿cómo se prueba? En esto que usted conoce, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque el docetismo en ese tiempo le decía a la gente que no, que el Señor no había venido en carne, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es que usted vea que claramente nos está dando 3 recomendaciones muy claras. Número 1, no toda persona que coge una Biblia y habla de Dios, usted tiene que decirle amén y tiene que decirle que sí. Número 2, nos está diciendo que todos tenemos la capacidad, si el Espíritu de Dios está en nosotros, de poder discriminar esto. Y número 3, que como decía un amigo mío, estamos cundidos de esta vaina. Estamos cundidos de esta vaina. La palabra cundido significa repletos, llenos, estamos llenos de falsos profetas. Dice, han salido por el mundo. ¿Qué nos tiene que decir esto? Bueno, que nos está haciendo una advertencia, Juan desde el principio, nos está diciendo, pónganse vivos, ustedes pónganse vivos, no es que les va, el asunto no está fácil. El asunto no está fácil. Yo pongo en mis notas una frase que aprendí en San Ramón de Alajuela. El que no conoce a Dios en cualquier mueble viejo se arrodilla. Y lo digo con alevosía y premeditación. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque hoy andaba ahora en un asunto ahí que tuve que salir en carrera en medio de todo lo que me estoy tratando de resolver en estos días y tuve que ver una situación ahora. Y la persona con la que hablé me insistía a muerte que la pastora y la pastora y la pastora. Y digo, señora, perdone, pero es que el problema es que no es que usted le diga pastora a la señora, a la mujer del pastor, no importa, dígale pastora. Pero es que usted le está dando rango de divino. Usted le está dando rango de divino, rango de autoridad a algo que está mal, está mal. Entonces, si la señora hubiese dicho algo, la señora hubiese dicho algo de otra forma, y yo no cuestiono eso porque no me toca a mí hacer eso, yo no puedo. Si el que es la autoridad es el papel, la autoridad en un sentido es el marido, y el marido está de acuerdo con eso en la iglesia de ellos, ¿yo qué puedo hacer? Porque me voy a meter yo, pero si la señora estaba diciendo algo completamente salido de cualquier cosa, y noten que la señora estaba ceñida, que la palabra que la pastora le dio. Porque el que no conoce a Dios en cualquier mueble viejo se arrodilla, hermanos. Y usted y yo estamos llenos de un montón de religión y un montón de cosas que las hemos vivido por los años que no son de Dios. Sí son evangélicas, sí son religiosas, pero no son de Dios. Y lo más grave ni siquiera es eso, porque a veces son simplemente expresiones y nomenclatura. El problema es el mismo asunto sobre la sangre de Cristo. ¿Qué hemos aprendido sobre la sangre de Cristo? 1, la sangre de Cristo no es un amuleto. 2, la sangre de Cristo no cubre a nadie, así no funciona. No hay un solo texto en la Biblia, en la palabra de Dios, que diga que la sangre de Cristo me lo cura. Eso es santería. 3, la sangre de Cristo sigue estando y es efectiva y valiosa y bellísima para la salvación de las personas, el perdón de los pecados. Pero si una señora sigue con una señora, un señor o alguien sigue con el asunto de que la sangre de Cristo y que yo me encomendé la sangre de Cristo y todo el asunto, hermanos, perdonen, con todo respeto, ustedes no me van a entender esto seguramente, pero no se puede pastorear a alguien que quiere ser alimentado con otra cosa. No se puede. Y ojalá usted me escuche lo que le acabo de decir. No se puede pastorear a alguien que quiere ser alimentado con otra cosa. Y usted me pone a mí un paquete de esos de
de chitos y usted no se imagina, yo me vuelvo loco. Los chitos son deliciosos, pero no son alimentos. Y a algunos nos encantan los chitos y los chirulitos y los chicharritos y todos esos, y son, usted se los puede meter a la boca igual, se digieren igual, se mastican igual, pero no son alimentos. ¿Cuál es el requisito para ser pastoreado? Estar en acuerdo en que la palabra de Dios es autoridad para usted y para mí. Es el único requisito para ser pastoreado. Entonces yo puse ahí: el que no conoce a Dios, en cualquier viejo se arrodilla. Hay un filtro. El filtro es el filtro de que Juan nos está diciendo: no se trague todo lo que le dicen, no se lo trague. La pregunta es si a usted le interesa filtrar. Cantamos cualquier canción, cantamos cualquier cosa. Qué complicado con ese perro, por Dios. Dijo Adolfo Chin, me alburea. Me interesa filtrar. Pienso yo en eso, ¿será esto algo para mí? ¿Tendrá esto un mensaje de Dios para mí? Me interesa esa filtración. Y lógicamente, vea, la pregunta: ¿falsos qué? Perdón, vean, hay falsos pastores, falsos apóstoles, falsas canciones, falsos grupos, falsos, un montón de cosas. Pero que Juan diga falsos profetas se refiere a el desarrollo y a la extensión de la palabra. Se refiere a la extensión de la palabra, y eso es sumamente complicado, de verdad que es muy complicado. Ahora, ¿por qué se nos invita a discriminar? ¿Por qué se nos dice discrimine? ¿Por qué se nos está diciendo discrimine? Primero, para que podamos ser verdaderamente luz para otras personas. Segundo, para que los procesos de cada uno de nosotros no sean tan largos. Tercero, para que podamos genuinamente poder de alguna forma ser alimentados con lo único que es alimentado el corazón y el alma, que es la palabra de Dios. Eso nos lleva al 2. Y el 2 dice: en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, es de Dios. Y claramente lo pone en una, lo pone en una perspectiva, en donde nos dice: Jesús es el centro de todo. Si una enseñanza usted no lo lleva a Cristo, téngale cuidado. Si una canción usted no lo lleva a Cristo, téngale cuidado. O sea, acuérdense de la canción aquella, la de cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. O sea, no está hablando de Dios, está hablando de usted y de mí. Está hablando de lo bien que tiene usted que sentirse. Y así, de ese montón de cosas estamos llenísimos. Y eso es delicado. Vea. ¿Cuál es la importancia de discriminar? La importancia de discriminar simplemente es
entender que no hay adulteración y que lo que viene es de Dios para mí. Verso 3 es el 3 y lo aclara claramente. Dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes saben que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, lo que hemos siempre dicho, el anticristo es un espíritu, es el espíritu de Satanás que niega a Cristo. Pero lo más importante de la perspectiva del anticristo es hacer ver que lo que el anticristo está tratando de hacer es de sustituir a Cristo. Eso es lo que realmente es el anticristo. Y por eso, hermanos, es que nuevamente, lo vemos allá abajo, dice: Cristo es la esencia de todo. ¿Lo ve? Cristo es la esencia de todo. Jesús es la persona perfecta, pero no porque, Dios mío, no porque no fallara, no pecara, sino porque demostró hasta dónde puede llegar el ser humano. Hasta dónde el valor hasta dónde el valor de las cosas no radica en el poder ni en la fuerza, sino en la humildad, sino en el servicio. Y entonces eso es lo que lo hizo perfecto, que alcanzó lo mismo que algunos alcanzan de alguna forma. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué le ofreció el diablo a Cristo en el desierto? Riquezas y lo adora. Gracias, Davidcito. Riquezas y qué más. Una más. Y le ofreció todo lo que él sentía que tenía el mundo, las riquezas y todo lo que es terrenal. Poder, fama, gloria, riqueza. Una pregunta: ¿quién es rico, poderoso, famoso y glorioso? Cristo. El diablo le ofrece a Cristo lo mismo que él hoy tiene, pero lo obtuvo de otra forma. ¿Me estoy dando a entender? O sea, el diablo le dijo a Cristo: ¿por qué se va a ir a morir en esa cruz de que viene a sacrificar? ¿Para qué? No invente. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo fácil? Decirle que sí al mundo. Dígale que sea el mundo. ¿Qué es lo que le va a dar? Le va a dar fama, gloria. Ahora, Jesús buscó eso. Nunca. Dice Juan 17 que lo único que él buscó es agradar al Padre. Nótenlo, lo mismo que el diablo le ofreció es lo mismo que el Señor tiene hoy. ¿Qué tiene hoy? Todo. Él dice la palabra: Él está en todos y Él es todo en todo. Entonces, fíjense ustedes que estamos en el capítulo 3, el capítulo 4, verso 3, que dice que es el espíritu del anticristo y que sabemos que el espíritu del anticristo es el que viene, pero que ya está en medio nuestro, que solo sabemos, y que se ha manifestado a través del tiempo por medio de la intención de desaparecer al pueblo de Dios, al pueblo judío. Ahora ya el pueblo de Dios está vinculado con la iglesia, y entonces también hoy el mundo trata de desaparecer a la iglesia. Verso 4. Y aquí se va la expresión de hijitos, ¿verdad?
nosotros somos de Dios y los habéis vencido, refiriéndose al mundo, refiriéndose al pecado, refiriéndose a lo que todo el mundo quiere lograr, nosotros lo vencimos. O sea, usted se compra algo porque le gusta o lo necesita para algo, no porque usted depende de eso. Pero cuando usted tiene que comprarse una camisa, un pantalón que tiene que verse la marca, porque si no se ve la marca, usted no es nadie, es complicadísimo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, fíjense que la primera expresión, nuestra naturaleza es otra. Esa es la expresión, nosotros somos de Dios, y es que nuestra naturaleza es otra. Ahora, cuando la Biblia dice que su naturaleza y la mía es otra, nos están diciendo que la necesidad de nosotros es otra. Téngale cuidado a eso porque esto es serio. Cuando se nos dice una cosa, lo que nos están diciendo es entienda las cosas como son. Número 2, la expresión mayor es el que está en el mundo que el que está en nosotros no es una frase de motivación. Es una frase, atención, que nos está diciendo que no hemos vencido nada por mérito propio, sino que Él ya lo venció, Dios ya lo venció. Nos está hablando del poder de Dios. Atención, vean que la frase dice, ustedes son de Dios, somos de Dios y les lo hemos vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿De quién está hablando? De nosotros. Está hablando de nosotros, nos habla del poder de Dios contra nosotros mismos y no del poder del mundo en nosotros. Eso es lo que está diciendo. La frase es una frase muy cajonera y la gente la usa para decir, no se preocupe, haga el préstamo, mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Más bien lo que le están diciendo es que usted no funciona como funciona el resto de la gente. Cuidado con esa frase es igual a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con lo que siempre hemos dicho. Cuando el texto dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, nos está diciendo, nosotros ya no dependemos de nosotros mismos y el poder de Dios está en nosotros. Por eso no dependemos de lo que el resto de la gente depende. Y eso es lo que cuesta muchísimo tratar de entender. Eso es lo que cuesta muchísimo tratar de entender, muchísimo. Porque la gente siempre está diciendo que por eso usted tiene que envenenar a ese perro, porque mayor es el que está en usted envenenando al perro, se acaba el problema. No. Lo que le está diciendo es que usted no necesita envenenar a ese perro, usted no necesita hacer eso para que usted esté estable, tranquilo, calmado. Usted no depende de eso. Cuando la palabra dice que nosotros hemos vencido, no es otra cosa que lo que hemos vencido es a nosotros mismos.